hablar una frase, decir una frase, contar una frase. Como ves, hoy vamos a hablar sobre los diferentes significados y sobre los usos correctos de los verbos hablar, decir, contar, charlar y muchos más. Bienvenidos a Your Spanish Window. Yo soy María Martín, profesora de español desde 2014 y doy clases individuales y grupales en Your Spanish Window. Hoy me vais a perdonar porque llevo 2 semanas resfriada y mi voz no suena como debería de sonar. Vamos a pasar a nuestro tema de hoy. Muchas personas piensan que los verbos hablar y decir son sinónimos. Os voy a decir un ejemplo para que vosotros mismos juzguéis si realmente esto es así. Ayer, el presidente del gobierno habló en la televisión. Si los verbos hablar y decir fuesen sinónimos, la pregunta ¿y qué dijo? Was sagte er? No tendría ningún sentido. El verbo hablar se usa para decir que usamos la facultad de emitir palabras. De nuestra boca salen diferentes palabras. Yo ahora estoy hablando. Ich spreche gerade. Yo hablo mucho. Ich spreche viel. Yo hablo poco. Ich spreche wenig. Pero en ninguna de estas frases digo de qué estoy hablando. Para ello necesitamos las preposiciones de o sobre. Por ejemplo, yo hablo de mis vacaciones o yo hablo sobre mis vacaciones. En el primer ejemplo, podríamos decir, ayer el presidente del gobierno habló sobre la situación del país en la televisión. Si, por otro lado, queremos decir que nos hemos comunicado con otra persona, usamos la preposición con y decimos, hoy he hablado con mi madre. Ayer hablé con mi mejor amiga. Y hoy en día muchos nos comunicamos a través de dispositivos electrónicos y a través de diferentes plataformas y para expresar esto usamos la preposición por y decimos ayer hablé por WhatsApp con mi madre. Importante, en español no decimos WhatsApp o Instagram, sino que decimos WhatsApp, so ausgesprochen, así lo pronunciamos, WhatsApp o Instagram. El verbo decir no se puede usar de manera aislada, isoliert, como el verbo hablar. Yo puedo decir yo hablo, ich spreche. Pero yo no puedo decir yo digo, ich sage. Tú dices qué, tú sagst was. Siempre tenemos que mencionar la información que decimos. Por ejemplo, yo digo hola a mi vecino. Aquí podemos sustituir el decir hola por saludar. Yo saludo a mi vecino. O yo digo muchas cosas. En la introducción de este vídeo te he dicho las frases. Yo digo una frase o yo hablo una frase. ¿Qué es correcto? Lo correcto es decir yo digo una frase. No puedes decir yo hablo una frase, porque si quieres dar información concreta sobre aquello de lo que has hablado, necesitas o bien la preposición de o la preposición sobre. Yo hablo de un tema, yo hablo sobre un tema, pero yo hablo una frase no tiene ningún sentido en español. También tenemos el verbo contar. El verbo contar tiene diferentes significados. Uno de ellos es el de numerar. Por ejemplo, yo digo 1, 2, 3. Yo cuento hasta 10. O yo cuento los días. Sin embargo, este significado no nos interesa en este vídeo. El verbo contar también se usa para decir que tenemos a alguien en cuenta, que tenemos a alguien en consideración. Por ejemplo, yo cuento contigo el día de mi boda. O yo cuento contigo para que me ayudes a solucionar este problema.
No obstante, este significado tampoco nos interesa en este vídeo y el significado que nos interesa es el que se usa para decir que nosotros narramos o hablamos sobre un hecho verdadero, sobre algo que ha pasado. Una frase típica sería, por ejemplo, mamá, tengo que contarte lo que me pasó el fin de semana. O también se usa para decir que narramos un cuento, por ejemplo, a un niño. Entonces, yo te voy a contar un cuento. Un cuento es un Märchen. También tenemos el verbo charlar. El verbo charlar se usa como sinónimo de conversar. No obstante, el verbo charlar se usa para decir que el tema del que hablamos quizás es un tema más superficial, no es un tema profundo. Por ejemplo, podemos charlar sobre el fin de semana o podemos charlar o hablar sobre el tiempo con un vecino en el ascensor. Una charla informal es un small talk. Y si además queremos destacar que hablamos mucho y que esa conversación no tiene mucha sustancia, es decir, que es una conversación muy simple, muy sencilla, que hablamos por diversión o como pasatiempo, podemos usar el verbo parlotear. Y por último, una palabra que les gusta mucho a algunos de mis alumnos es la palabra chapurrear. Usamos esta palabra o este verbo cuando queremos decir que tenemos dificultades para hablar. Lo podemos usar en este caso concreto en el hecho de hablar idiomas. Por ejemplo, yo hablo inglés, español y alemán, pero chapurreo un poco de italiano. Es decir, hablo un poquito de italiano, pero no de manera correcta y no soy capaz de hacerme entender correctamente. También se usa este verbo referido a los bebés o a los niños pequeños cuando empiezan a hablar. Y puedes decir, mi hija chapurrea el español. Lo que quiere decir que ella quizás sabe decir 20 palabras correctamente y el resto son un poco difíciles de interpretar. Espero que este vídeo te haya servido, que ahora entiendas las diferencias entre todos estos verbos y ya sabes, si tienes alguna pregunta puedes escribirla en la zona de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Muchas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos en Your Spanish Window.